En este caso, Arimosen está pasando la ventana a la ciencia. Hoy hablamos de un proyecto colaborativo entre CENER, el Centro de Energías Renovables, y la Universidad Pública de Navarra. Vamos a ir con ello. Primero les damos la bienvenida, por supuesto, a los invitados que nos visitan hoy. Con nosotros Javier Ros Ganuza, profesor titular de la Universidad Pública de Navarra en el área de Ingeniería Mecánica. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí a mi lado también Álvaro González Salcedo, investigador, ingeniero de CENER, investigador senior. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes, un placer. Muy buenas tardes. Un placer también saludar a Rubén González López, investigador de CENER. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo Muy buenas estás? tardes. Gracias por acompañarnos. Hoy, como les decía, vamos a hablar de herramientas avanzadas en el mundo de los aerogeneradores. Nos hacemos a la idea de este proyecto con el siguiente vídeo. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de códigos avanzados de cálculo de aerogeneradores, incluyendo modelos aerodinámicos basados en métodos de vórtices y métodos de paneles. Con esto se consigue una mejor representación del rotor y la estela en cualquier condición de operación de la máquina. También introducimos mejoras en nuestras metodologías de análisis de estabilidad. La industria de los aerogeneradores son estructuras muy grandes, muy importantes. El diseño de estas estructuras es fundamental para una correcta operación. Son estructuras que tienen que durar muchos años, que no se tienen que caer, que no se tienen que romper, que no tienen que ser económicas para ser rentables, para que se puedan implantar. Eso requiere una robustez del diseño. Lo que se hace es simular las diferentes situaciones de cara a hacer diseños que sean capaces de mantener operativo el aerogenerador durante todo este tiempo sin que sufra daños o que tenga las necesidades mínimas de mantenimiento, ¿no? Desde el primer momento todo iba pum, 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 una cosa detrás de otra. Sobre todo hemos visto el impacto tan grande del tipo de herramientas de simulación que se emplean. Según en las herramientas de simulación, las cargas extremas o las cargas de fatiga que soporta la máquina cambian sustancialmente. Y esto es importante tanto desde el punto de vista de coste de fabricación como para posibles problemas que se vayan a producir en campo para la detección temprana. Estamos hablando de proyectos que tienen un alto componente de innovación o de nuevos desarrollos, con lo cual yo diría que siempre las mayores dificultades es llevar a cabo esos desarrollos con las incertidumbres asociadas. Tuvimos la suerte de que desde el primer momento tuvimos una buena idea y funcionó desde el primer momento. Entonces, bueno, también he tenido la suerte de los colaboradores con los que he tenido, ¿no? Creo que son proyectos que permiten unir sinergias entre diferentes centros para enriquecer el producto final para la sociedad. Abrimos ya nuestra tertulia. Álvaro, el objetivo principal de este proyecto nos lo habéis trazado más o menos en este vídeo, pero queremos conocer un poco más de la importancia de este proyecto. ¿Cuál es ese objetivo que perseguís, Álvaro? Pues mira, si no te importa, antes del objetivo en sí, voy a explicar un poco cuál es el ámbito de aplicación, que se engloba un poquito en lo que se conoce como programas de ordenador y técnicas de análisis para evaluar y representar el comportamiento de los aerogeneradores reales. Estas herramientas son muy útiles para la industria eólica porque permiten conocer cómo se va a comportar un aerogenerador incluso desde la fase de diseño, antes de su fabricación. Y el objetivo del proyecto ahora sí es desarrollar un programa de ordenador que mejore el comportamiento de los que habitualmente se utilizan en la industria desde el punto de vista de precisión de resultados. Al final, lo que queremos conseguir es diseños menos costosos, por menor sobredimensionamiento de las estructuras, pero también una reducción de los posibles fallos catastróficos que se dan
en aerogeneradores una vez instalados, porque se dan situaciones que no hemos tenido en cuenta correctamente en la fase de diseño o en la fase de cálculo. Claro, es una anticipación, por tanto, ¿no?, de lo que va a ser luego, podríamos decir, el producto final, ¿no? Álvaro, así resumiéndolo un poco, ¿no? Este es un proyecto continuación de otro anterior. Explícanos un poco cómo ha sido esa prolongación en el tiempo, Rubén. Sí, pues el proyecto anterior, digamos, lo que nos ayudó fue a constatar, ¿no?, que había esa necesidad de mejora, específicamente en lo que es la aerodinámica, cómo modelizamos la aerodinámica, que quiere decir la interacción entre el viento y la pala del aerogenerador, ¿no? Y luego también a desarrollar pues, distintas técnicas de lo que ya se ha mencionado en el vídeo, de análisis de estabilidad, que tiene que ver pues, con análisis de las condiciones de operación que pueden llegar a pues, que haya muchas oscilaciones o vibraciones muy grandes en el aerogenerador, que lleguen al final pues eso, al colapso de la estructura o a reducir la vida que pueden continuar funcionando. Y luego también a constatar que había un interés en la industria, ¿no?, por este tipo de mejoras. Entonces, en ese sentido, el proyecto estaba ya definido, ¿no? Es implementar esas mejoras aerodinámicas, hacerlo robusto, eficiente, dejarlo bien y ver cómo se modificaban esos resultados en la estabilidad. Claro, bueno, ya vemos, ¿no?, todas las ventajas que plantean estos investigadores, estudiosos de la materia, pero ¿dónde radica verdaderamente, ¿no?, la importancia de este proyecto, Javier? ¿Cuál es quizá la fortaleza número uno que va a suponer también, de alguna manera, bueno, pues un traslado un poco a la ciudadanía, en definitiva, ¿no? Hombre, la importancia a nivel social es que, bueno, pues en el contexto de las fuentes renovables de energía, el tener fuentes que sean más seguras, más robustas y más económicas, pues es un beneficio para la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de este propósito, de este objetivo, las herramientas de simulación son una pieza fundamental. No se puede concebir el diseño de un aerogenerador sin el uso de estas herramientas a día de hoy y la repercusión de la calidad o de la precisión, ¿no?, que estas herramientas tengan para la realización de estos diseños tiene un impacto muy importante. Está claro, ¿no? Bueno, habéis hablado de modelos hidroaeroservoelásticos. Esto, claro, aquí para investigadores, profesores de ingeniería mecánica y tal, pues bien, ¿no? Pero nosotros, que queremos aprender y saber qué es esto, Javier, esa es la pregunta. ¿Qué es eso de modelos hidroaeroservoelásticos? Bueno, esto igual es más una palabrería más apropiada para que la gente que está en el contexto científico pueda entender cuáles son los aspectos, los dominios, ¿no?, de la física o de la tecnología que abarca el modelo, ¿no? Entonces, un aerogenerador es una estructura mecánica, por una parte, por otra parte interacciona con el viento, entonces la parte, y por otra parte puede ser que sea un aerogenerador que en vez de puesto en la tierra, esté puesto en el mar, offshore, que se suele decir, y entonces tiene una interacción con el mar, ¿no? Entonces, cuando se habla de la parte hidrodinámica del modelo, hace referencia a la interacción de ese modelo que construimos con el mar, por así decirlo. Cuando se hace referencia a la parte aerodinámica, se hace referencia a la parte del modelo que interacciona con el aire, y cuando se hace referencia pues, a la otra parte es la parte mecánica, ¿no? La parte de hierro, si quieres, elástica, estructural. Claro, ¿y cuándo se detectó la necesidad de este proyecto, Álvaro, ¿no? ¿Cómo detectáis verdaderamente pues la necesidad de estudiarlo, de compaginar además pues los usos y los trabajos, ¿no?, entre ambas entidades, CENER y Universidad Pública? ¿Cuándo se detecta? Pues se detecta ya desde hace varios años. Nosotros tenemos la suerte de tener bastante contacto con los fabricantes de aerogeneradores y ya llevábamos años hablando con ellos de la necesidad de desarrollar herramientas avanzadas para simulación o para análisis del comportamiento de los aerogeneradores, sobre todo en la parte aerodinámica del problema y sobre todo a raíz del gran incremento que están teniendo tanto las torres como las palas de los aerogeneradores. Pero la gente supongo que se preguntará, después de tantos parques instalados, ¿no?, ¿por qué todavía vemos una necesidad en mejorar? Voy a contar una pequeña anécdota de cuando yo empecé a trabajar en el sector eólico, que hace ya bastantes años trabajaba con datos experimentales obtenidos en túnel de viento, y una persona que llevaba mucho tiempo haciendo ensayos me comentó: es curioso que todo el mundo se fía 100% de los datos obtenidos en túnel,
menos los que hacemos los ensayos. Ajá. Lo que venía a decir es que en toda representación de la realidad existen incertidumbres y esas incertidumbres tienes que conocerlas para trabajar con esos datos. Y no es trivial la forma en la que haces las cosas. Con los programas de ordenador que se usan para simulación ocurre exactamente lo mismo. Al final la gente que trabaja con ellos día a día, o casi diría que los sufre día a día, saben que hay muchas necesidades todavía de mejora y que todavía hay que dar un pasito más. Claro, que la perfección no está planteada, ¿eh? Y por eso estáis vosotros aquí precisamente para ir avanzando, innovando y desarrollando, ¿no? En definitiva. ¿Y cuáles son esos productos comercializables resultantes de todo este desarrollo y de todo este estudio académico, Rubén? Pues en cuanto a comercializables, los productos son principalmente el propio programa de ordenador que hemos mejorado. En ese sentido, pues se puede ofrecer a las empresas del sector en cálculos de cargas, ¿no? Que es una actividad que podemos realizar, o aplicando estas nuevas las técnicas de análisis de estabilidad que he comentado, también en proyectos comerciales. En ese sentido abre un abanico bastante grande. Claro. ¿Y en qué fase está ahora mismo el proyecto, ¿no? ¿O qué avances esperáis, Rubén, Álvaro o Javier? Álvaro, quizá. Sí, ¿En qué fase os encontráis aproximadamente ahora? Sí, en principio la fase ya de producto es un producto bastante maduro. Es verdad que, si respondo un poco con generalidad, los programas o las herramientas de análisis siempre están evolucionando. Pero sí que es cierto que en el estado actual de los productos, para nosotros el escenario más deseable sería que los futuros desarrollos vengan ya catalizados por un trabajo en entornos industriales más exigentes. Entonces, un poco lo que nos toca a nosotros la pura realidad, vamos, en definitiva, sí, ¿no? Sí, es estar un poco en contacto con los fabricantes y ayudarles un poco a valorar, a probar, a integrar estos productos y para intentar mejorar sus procesos y sus resultados. Y nada, bueno, no me cabe duda que en poco tiempo estaremos viendo resultados provechosos tanto para la industria como para la sociedad en su conjunto. Todo un reto, ¿no, Javier? Sí, bueno, dentro de los resultados, bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? entre el carácter, ¿no? de las entidades CNER y UCNA. En la UCNA somos más académicos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros productos, nuestro producto es complementar a CNER, por supuesto, en su labor, de alguna manera, y también producir resultados científicos, ¿no? En forma de alguna publicación que hemos realizado y dar a conocer esas formas de calcular nuevas cosas, nuevos métodos y sus aplicaciones, pues en diferentes ámbitos, ¿no? De forma que también los diferentes actores nos conozcan y puedan recurrir a nosotros directamente o indirectamente a través del CNER para realizar su función, ¿no? O sea, avanzar desde la perspectiva de la universidad, es más, avanzar en el conocimiento, es hacer cosas que no había antes que ahora se pueden hacer, ¿no? Claro, y divulgarlo, ¿no? También a través de esos artículos, ¿no, Javier? Porque todo suma, efectivamente, ¿no? La acción directa, quizá más directa, y la que supone también el saber académico. ¿Cómo se complementan ambas partes, UCNA y CNER, en ese aspecto, ¿no? Bueno, a mí me parece una colaboración muy interesante, porque de forma aislada en la universidad te falta a veces ese contacto con la realidad, ¿no? A veces lo puedes tener en algún contexto, pero digamos que ese trabajo que para un académico igual no es tan deseable o no se siente uno tan cómodo, pues de alguna manera nos lo da hecho CNER, ¿no? De alguna manera tiene muy claras cuáles son las necesidades del entorno, y entonces, bueno, pues llegamos a ponernos de acuerdo cuál sería, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, más académica, la dirección en la que podríamos hacer que todo esto progrese mejor, ¿no? En alguna determinada dirección, ¿no? En el caso nuestro ha sido profundizar un poco más en las metodologías de cálculo de estabilidad. No voy a decir lo que es, pero que son muy importantes, ¿no? Y más ahora que los algoritmos son cada vez más grandes, y de alguna manera esas necesidades han sido en cierta medida esbozadas por CNER y llevadas un poco adelante en ese aspecto solamente por nosotros. Claro. ¿Tiene continuidad el proyecto? Sin duda. Continuidad en principio precisamente de llevarlo a la industria, pero yo creo que en ese sentido Álvaro... Sí, sí, de aplicarlo directamente, ¿no? Sí, es un poco lo que comentaba antes, que la continuidad yo la veo más ya en el sector de la industria, y sí que es importante que ahora ayudemos a la industria a cuantificar cuál puede ser el impacto en los costes de diseño de los aerogeneradores
o incluso en la reducción de los posibles accidentes o fallos catastróficos que se puedan dar en los parques en máquinas ya instaladas. Es yo creo el fin último de la tecnología. Claro, ¿y cómo se hacen las pruebas? En este caso, no sé si CENER, UPNA, ¿quién me contesta? Esta fase si de pruebas, ¿en qué empiezo consiste? yo con la parte de los programas de ordenador y luego igual comentáis algo de las técnicas de análisis. Eso es. En cuanto a las pruebas, habría que diferenciar entre 3 fases con objetivos muy diferentes. La primera es la fase de verificación, en la que tú lo que tratas de comprobar es que tu programa hace lo que quieres que haga, que no es trivial, porque se trata de comprobar que has programado bien, ¿vale? En esta fase también puedes comprobar la robustez y la eficiencia computacional. Luego estaría la fase de validación, en la que tratas de comprobar que los resultados se ajustan a los fenómenos físicos que tratas de representar. Entonces necesitas datos de referencia. Nosotros solemos usar datos de túnel de viento o datos de cálculos de alta fidelidad. Y por último estarían lo que son las pruebas de entorno industrial más exigentes, que esas son para ya cerrar el círculo, ¿no? Exacto. Brevemente, Javier, y en vuestro Sí. caso, ¿qué aportáis también en el punto de las pruebas? Bien, bueno, el procedimiento es básicamente análogo y es común a la ciencia, ¿no? Es construir sobre la experiencia, ¿no? En el sentido de nosotros los modelos que desarrollamos, los programas, para entenderlo mejor, que desarrollamos en el contexto de la estabilidad, los probamos primeramente con modelos sencillos, pero suficientemente generales para que contengan toda la complejidad que ese programa requeriría. Depuramos el programa, o el algoritmo, depuramos los resultados, eficiencia, etcétera, es muy similar. Y luego pasamos a modelos más complejos, digamos, más próximos a modelos que nos encontraríamos en el ámbito real, ¿no? Aerogeneradores en particular, o aerogeneradores con todas las características de flexibilidad, aerodinámica compleja, etcétera, etcétera. Pues nos quedamos con todas las fases de este proyecto, la importancia también, la posibilidad de comercializarlo y aplicarlo, ¿no?, en la realidad industrial. Nos quedamos también, bueno, con la fortaleza de CENER y de la Universidad Pública, y además la conexión tan adecuada, ¿no?, que estáis teniendo para, bueno, todo este sistema de investigación y desarrollo e innovación. Muchísimas gracias, Álvaro González, por estar en el programa. Un placer conoceros. Rubén González, muchas gracias también. Y Javier Ros, gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Hasta siempre. Pues hasta aquí nuestro momento dedicado a la ciencia.